Buen día, estamos en la Cámara Nacional Civil, en la sala A, en el despacho del doctor Ricardo Li Rossi, quien amablemente nos ha recibido. Estamos en una edición más de Diálogos frente al Palacio de Justicia, este programa que despacito va ganando un lugar. Y realmente es un honor, Ricardo, que nos hayas recibido, poder entrevistarte. Bienvenido al programa. Y la verdad que te agradecemos tu gentileza de estar dispuesto a hablar con nosotros. Muchas gracias, Marcelo. Realmente el honor, el gusto es mío de tenerlos acá en la Cámara, en la sala A de la Cámara Nacional Civil, que es un tribunal emblemático que tengo el honor de pertenecer, y tenerlos acá ustedes para mí es un gusto grande. Muchísimas gracias. En todos estos años que vos tenés una larga experiencia judicial, una larga carrera judicial, en todos estos años has visto cómo ha ido la justicia argentina modificándose al compás de la realidad, a veces un poquito detrás, pero siempre en general siguiendo la realidad. Durante todo ese periodo, esos años, desde que empezaste como empleado hasta tu cargo de juez de cámara, ya con unos cuantos años ejerciéndolo, ¿cómo es el proceso que vos has visto? ¿Qué es lo que nos podés contar que te parezca de interés para la gente, sobre todo más joven? Bueno, los cambios en la justicia fueron muchos e importantes. Y ese proceso de cambios ciertamente se aceleró en los últimos 20 años y particularmente en los últimos 2 a raíz de la pandemia, donde el rol de la tecnología, que ya se viene vislumbrando desde hace muchos años, adquirió un lugar central, ¿verdad?, en el ejercicio de la judicatura y en el ejercicio de la abogacía, como ustedes lo habrán podido constatar. Obviamente las cosas hace 40 años atrás eran diferentes, en el sentido de que no existían los medios tecnológicos que entonces existían, el foro era más reducido, los tribunales también eran más reducidos, pero a lo largo de estos años uno ha tenido la suerte de conocer tanto jueces como abogados distinguidos, personas de una cultura general y una cultura jurídica impresionante, y esto, digamos, es un legado que en la medida de lo posible hay que lograr que se traspase, que se transmita a las generaciones futuras. De modo tal que, como resumen, es decir, somos receptores de un legado histórico dentro de los tribunales y tenemos la misión de transmitirlo remozado, mejorado, adaptado a los tiempos modernos, pero es nuestra misión transmitirlo a las generaciones futuras. No sé si me equivoco, no sé si interpreto bien lo que estás diciendo y tal vez lo podamos reforzar o modificar. Cuando pienso que cuando nosotros comenzamos, yo tengo unos añitos menos que vos, pero no tantos, o sea que estamos generacionalmente ahí cerca. Cuando yo pienso que cuando nosotros comenzamos, la individualidad en la abogacía y en el Poder Judicial era más importante de lo que es hoy. Me parece a mí que tal vez con esta tecnología, con esta forma de trabajar, sea más importante el equipo que la persona individual, digamos, del juez, del secretario. Cuando yo era pibe, un buen secretario y un buen juez solucionaban cualquier cosa. Hoy en día me da la impresión de que si el equipo judicial de un juzgado, de una sala, no funciona, las individualidades tal vez tengan menos peso. ¿Puede ser? Absolutamente es así. Yo tuve la suerte, la oportunidad de que hace 25 años atrás di los primeros cursos sobre gestión y manejo de casos, tanto en la Asociación de Magistrados primero, como en la Escuela del Consejo de la Magistratura, que tuve el honor durante 8 años de ser miembro del comité académico de la Escuela Judicial, y hicimos mucho hincapié en el tema de la gestión y de entender esto como un sistema. Lo que di en llamar en un artículo publicado hace tantísimos años del feudalismo judicial, es decir, cada juzgado con su mesa de entrada, su sala de audiencias, con muchas deficiencias, claro está, desde lo de instalaciones arquitectónicas, etcétera.
hemos pasado a un concepto de tener mesas generales de entradas, de pensar en salas de audiencias, digamos, importantes, que sean realmente correspondientes con la importancia que tiene el acto procesal, pero además que tengan la comodidad que esto se merece, aunque sean compartidas por varios juzgados. Es decir, un concepto que hace desde la arquitectura judicial, el concepto organizacional, es decir, como tú lo has dicho, ya no se piensa como individualidad de cada juzgado, y de ahí el término del feudalismo judicial, sino más bien como una organización sistémica de un fuero, de un caso, de un poder judicial provincial en otro, lo que sea. Y esto es una visión que afortunadamente desde aquel momento, que éramos muy pocos los que lo planteaban, se ha ido extendiendo, y hoy es un valor, yo diría que bastante establecido, que se funda en uno de los valores que ese gran jurista y filósofo del derecho, que era Carlos Cosio, decía, que era la solidaridad y la cooperación, que eran como fundamentos de una organización sistémica que, claro está, modifica la ideología organizacional. Que cuando hablamos de ideología de un sistema, lo que estamos hablando es de la cultura organizacional. Esto implica un cambio cultural y, por supuesto, genera resistencia. Bueno, pero claro que sí, porque cuando uno lo plantea es algo contracultural, porque están planteando la modificación de un sistema hasta entonces establecido. Pero afortunadamente, y esto es lo bueno, las nuevas generaciones están como más preparadas, más proclives a escuchar estos cambios, a adaptarlos y conservando las buenas cosas de las tradiciones, llevarlo a un mecanismo, digamos, más real a los tiempos modernos, en los cuales los tiempos del proceso, los costos de litigación son variables, Marcelo, que antes no se tenían mayormente en cuenta, pero que ahora, a la hora de organizar los tribunales, son fundamentales. Sin duda. Y esto me da la impresión de que también influye mucho en la forma como se enseña en la facultad. Cuando yo era estudiante, y cuando vos lo has sido, por lo menos a nosotros en la Universidad de La Plata, nos formaban como francotiradores. Es decir, una formación individualista, del abogado, del litigio. No se nos enseñaba prácticamente ningún modo alternativo de solución. Eso era como visto como... Era como la idea de la Lex Artis de los médicos de la década del 70, que a grandes cirujanos, grandes incisiones. En el derecho, la idea era que el buen abogado es el beligerante, que hace buenos recursos. Por cierto, esto cambió mucho. El tema de los medios alternativos que en los años 90 trajeron en la Argentina las doctoras Gladys Álvarez y Elena Hayton. Yo tuve oportunidad, pues ya tengo 32 años de juez, de ser uno de los juzgados de la experiencia piloto de mediación, de esos 10 primeros juzgados que en el país aplicaron la mediación, y sobre la cual esa experiencia duró en el año 94 y 95. Después, en el año 96 se dictó la Ley Nacional de Mediación, que incluyó además en un artículo al pasar, pero que fue muy importante, el tema de la audiencia preliminar. Y fue un cambio, de esto que estamos hablando, de los cambios culturales, que fue trascendente. Pero hay algo que es cierto y que es importante que lo sepan tanto los abogados que están, como se dice vulgarmente, de un lado o del otro del mostrador. El abogado tiene que tener una vasta cultura general y una cultura jurídica en particular importante, porque esa cultura jurídica y la cultura general es la que le permite, en el caso del juez, tener una cosmovisión que le permite fallar los casos adecuadamente, en forma idónea y entendiendo la realidad de lo que sucede y que de algún modo se le somete en el conflicto que uno tiene, en la causa que tiene que resolver. Vos hablabas durante las preguntas que hemos venido haciendo y respondiendo, vos varias veces mencionaste el tema de la capacitación. ¿Cómo entendés vos que hoy, por ejemplo, debe ser la capacitación para los jueces? Esa vieja idea, por ejemplo, de las escuelas judiciales, que yo honestamente no comparto, de las escuelas judiciales, ese es el camino. El camino es el que nos llevaban a nosotros cuando éramos pibes, que entramos a tribunales, por ejemplo, de meritorios, donde un juez se quedaba después de hora, un camarista se quedaba después de hora y uno lo iba enseñando, que era cada juzgado y cada
Cámara era como una escuela, o vos ves de otra manera la formación judicial en este momento. Marcelo, la capacitación judicial cambió, como todas estas cosas cambiaron mucho en los últimos años. El concepto de una escuela judicial donde se vuelve a enseñar el derecho civil, el derecho comercial, el derecho penal, esto ya desde hace muchos años en el mundo no existe más. Porque el concepto de educación judicial es más abarcador que la educación jurídica. La educación judicial incluye la educación jurídica, pero no se agota en la educación jurídica. Porque, como vos decís, hay muchos aspectos que hacen al manejo del caso judicial, de los tribunales, que exceden el conocimiento del derecho propiamente dicho. De modo tal que no tiene nada que ver la educación jurídica que se da en las universidades, en las escuelas de leyes, que la educación judicial, que es institucional, no académica, que está en el ámbito de los tribunales. Y hoy en día, en el mundo, hay tres pilares, hay tres cuestiones que provocan la preocupación de los jueces, no importa el sistema jurídico al cual adscriban. Uno de ellos es el llamado la gestión o el manejo de casos, depende si a veces es una versión americana o más francesa, como se le dice, pero en el fondo es lo mismo, es decir, la administración de los casos hasta que llega el momento de tomar la decisión. Porque está demostrado que en el devenir del pleito, el tiempo que demora un pleito, más del 90% del tiempo que dura un proceso es en trámites. Y solamente el 7-8% es el tiempo que se toma en tomar las decisiones y escribir las sentencias, los dictámenes, los interlocutorios, etc. De modo tal que ahí hay un tema. El segundo tema es el tema de la prueba científica. El tema de la prueba científica, que no debe ser asociada con la prueba pericial. La prueba pericial indudablemente es prueba científica, pero la prueba científica abarca muchas más cuestiones que la prueba pericial propiamente dicha. Es un tema cada vez más relevante dentro de los casos judiciales. El peor escenario con el que un juez se enfrenta es que se esté discutiendo un tema sobre el cual el juez no lo entiende. De modo tal que tener herramientas para interpretar, para acudir el rol de las sociedades científicas, etcétera, es muy importante. Por último, el tema de la litigación compleja. Digo, casos que tienen una variedad de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de resolverlos, de resolver las medidas cautelares, de resolver las medidas de prueba. Y esto sin importar la adscripción a un sistema jurídico determinado, son tres temas muy importantes para la formación de los jueces y de los agentes de la justicia. Hace muchos años atrás, yo me dediqué mucho a la educación judicial en los últimos 25 años, y un señor de otro país me dijo: mire, lo que usted hace no tiene mucho sentido, porque hay gente que tiene distintos sistemas jurídicos. Es que nosotros no vamos a discutir cómo es el régimen de la formación del contrato en una ley o en la otra. Para eso están las universidades, los congresos de derecho civil, etc. Lo que estamos discutiendo acá ahora son los problemas de los jueces. Y hace muchos años, y con esto cierro, se quería hacer la imagen mundial del juez. Y el dibujo que concitó mayor adhesión, había jueces de más de 100 países, era el de un señor detrás de un escritorio tapado de papeles. Hoy podría ser un señor, una señora juez, ¿no? Pero la imagen, la gestión, que también es importante, Marcelo y colegas, por el tema de los costos de litigación. Porque cuando los costos de litigación son altos y elevados, y cuando aumentan los tiempos procesales, los costos de litigación aumentan geométricamente. Se afecta un principio de acceso a la justicia. Que el acceso a la justicia no es solamente el acceso inmediato a los tribunales, sino la posibilidad de sostener un pleito a lo largo de todo su transcurso. Y si los costos procesales aumentan en forma desmedida, enormes masas de población quedan afuera del sistema. Y esto en una república democrática es grave. Coincido en muchas cosas que has dicho, y voy a decir algo más. Yo he visto, en Europa sobre todo, que se le presta mucha atención a la ejecución de sentencia. Entre nosotros la ejecución de sentencia no parece muy importante. Acá lo que parece importante es que se llegue a la sentencia, y entonces muchas veces se sacrifican derechos en ese tránsito por el proceso, con la idea de llegar temprano, rápido a la sentencia, que igual no se logra porque los procesos duran mucho. Pero en otros países han
sacado en la ejecución de sentencia del juez que dictó la sentencia. Marcelo, hay dos momentos álgidos en el proceso, por lo menos en nuestros países, digo los países latinoamericanos. Uno es la etapa de la prueba en el proceso de conocimiento, la existencia de prueba, producción de prueba duplicada, prueba innecesaria, que alargan y encarecen el costo del proceso. Y el otro, como bien has dicho tú, el tema de la ejecución de la sentencia. Son dos temas álgidos donde hay que prestar atención si uno quiere ofrecer un sistema de justicia ágil y que sea bueno para la gente. Porque la gente lo que quiere es una solución razonablemente justa en un tiempo razonablemente adecuado. Si uno va y se pone en la puerta de los tribunales a preguntarle al justiciable, el justiciable no quiere la solución teórica del derecho, eso queda para nosotros que somos los fanáticos, los que nos gusta, los que tenemos esa vocación. La gente acá viene a buscar una solución a su problema y que esa solución después se vea en la realidad, porque con la sentencia sola, si después no la puede ver conformada en la realidad, no le sirve de nada. Entonces, estos son los dos temas, por eso el tema de la gestión, por eso el tema de la prueba científica, porque atiende a las dos cuestiones álgidas, que son la prueba, el periodo de prueba, que es donde más tiempo se demanda en el proceso judicial, en la etapa de conocimiento, y el tema de la ejecución de sentencias, porque no puede ser que a veces en la ejecución de sentencias se tarda tanto o más tiempo que en el reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretende. Bueno, a mí me pasó cuando era juez, en un caso que fue, creo que lo voy a poner como ejemplo porque creo que fue lo más raro que vi. Un juicio de cobro, digamos, de unos derechos de un director de obra, de alguien que hizo los planos de un edificio, que se tardó 29 años y ni siquiera todavía se había cobrado. Fue el deudor más recalcitrante que yo haya visto. Cuando llegaba el momento de que lo teníamos ya contra las cuerdas, se encadenaba a tribunales, a las rejas, con un megáfono, y era una cosa buena. Son situaciones patológicas, pero no deja de ser cierto que nosotros estos dos temas tenemos que darle especial relevancia, tenemos que ponerle nuestra atención, y en los foros donde abogados, funcionarios judiciales, jueces, debatimos los grandes temas de la justicia, estos temas no pueden quedar ausentes de la agenda de debate entre los agentes de la justicia. Por eso es tan importante la divulgación que ustedes hacen, que no debe ser limitada solamente a los abogados y a los jueces, sino que debe extenderse a la población en general. La gente tiene que saber cómo funcionan los tribunales y cómo funciona el sistema judicial, porque esto es una república y la gente, en la medida que lo conoce, puede ejercer más idóneamente sus derechos. Bueno, de hecho, los videos, digamos, de este ciclo suelen llegar a más de 100.000 personas. O sea, tienen una amplia discusión, lo subimos a las redes, digamos, tanto de la editorial como algunos grupos de Facebook que tienen 40 y pico mil personas. Y este es un rol de la prensa en materia judicial importantísimo, porque hace a la difusión de uno de los poderes del gobierno de la República. Y que aparte uno de los poderes que más cercano está a la gente, porque la gente cuando tiene un conflicto en su vida cotidiana va a los tribunales, temas de familia, delitos, temas del derecho laboral, de su contrato de trabajo, su contrato de alquiler, de modo tal que para la gente conocer cómo funciona el sistema es excelente, y no hay que enojarse cuando se ejerce el juicio crítico sobre cómo funciona el sistema, sino que tenemos que escucharlo y tenemos que sacar nuestras conclusiones para introducir las modificaciones entre todos para que eso se lleve de la mejor manera, porque el sistema judicial tiene dos funciones muy importantes. La primera es el servicio de justicia, es decir, lo que hace la inmediata solución de los conflictos de la gente. Pero hay un segundo, que es muy relevante, que en el sistema del balance del poder, pone al Poder Judicial como el control de la constitucionalidad y el de la legalidad. Por eso es tan importante la independencia del Poder Judicial. Entonces, este doble rol es muy importante, y es muy importante que nosotros lo plasmemos en foros como este, para que la gente tenga conciencia de la importancia que tiene el sistema judicial. Totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que en el mundo actual, donde la realidad va tan rápido, donde la realidad, por ejemplo, de mañana puede que haya sido impensada ayer, entonces yo creo que en ese nuevo escenario, sobre todo con las tecnologías, con la aceleración de la vida de la gente, es mucho más importante la justicia de lo que lo era antes.
Porque la justicia llega mucho más rápido que el legislador y sobre todo porque tiene que dar la ley del caso, que es una traducción de la regla general a los hechos del caso concreto. Y esa función es indelegable. Absolutamente. Hay dos aspectos sobre lo que decís que hay que tener en cuenta. Primero, que los ciclos de cambio se han reducido notablemente. Cuando nosotros nos formamos hace 30, o en caso mío, más de 40 años, el ciclo de cambio en países como nosotros, Brasil, México, la Argentina, es un ciclo de cambio que oscilaba entre los 7 y los 12 años. Por ahí, en países como Canadá o Gran Bretaña o Alemania, eran entre 5 y 7 años. Hoy el ciclo de cambio es entre 2 y 3 años. Esto es lo que demuestra que un juez, un funcionario judicial, tiene que actualizarse en sus conocimientos, porque a lo largo de su carrera transcurren varios ciclos de cambio. Por eso antes no era tan relevante y ahora sí lo es. Eso por un lado. Y por el otro, ha aparecido un concepto nuevo que antes no existía, que es el de la obsolescencia, que en materia tecnológica se ve muy claramente, pero no solamente en materia ideológica, tecnológica, sino en materia ideológica, en materia de lo que es el conocimiento y la intelectualidad. Por eso, esto es importante porque, y hablamos ya de centros judiciales más que de escuela judicial, pues son lugares donde los jueces se reúnen y debaten temas comunes, cómo se resuelven los mismos temas por personas distintas, con variedad. Por eso cuando hablan del perfil del juez, yo estoy más de acuerdo con varios perfiles de juez. En una república no hay un solo perfil de juez, porque en la diversidad está la riqueza de la república y de la democracia. Distintos jueces que tienen distintas formas de pensar, que provienen de distintos lugares, jueces que han hecho una carrera judicial, jueces que han ejercido la profesión como abogados previamente y tienen la experiencia de haber litigado, jueces del ámbito que vinieron del ámbito académico, y todo eso enriquece al tribunal. No hay que tener miedo de eso. Estos aspectos hacen que el tribunal sea más rico, porque permite ver los conflictos y las cuestiones que se plantean desde diversos puntos de vista que tienen que ver con la historia profesional de cada uno de nosotros. Para ir terminando, para no quitarte más tiempo, la verdad ha sido tan gentil. La pregunta que te voy a hacer tal vez no te la hayan hecho muchas veces, pero cuando yo era chico, cuando yo era pibe, empecé a estudiar en La Plata, yo sacralizaba las disidencias. De hecho, siempre admiré profundamente el realismo jurídico americano. Seguí la escuela realista mucho, sobre todo me apasionaba Carl Leveling, pero siempre me encantó ese perfil, por ejemplo, de Oliver Wendell Holmes como el gran disidente. De hecho, yo cuando era empleado judicial primero y después funcionario, yo soñaba con llegar un día a ser juez o camarista, o sea, sobre todo ser camarista, y hacer disidencias. Después tuve la suerte de ser pasante de la justicia española, y ahí vi otra forma de trabajo en la Real Audiencia de Salamanca, en el Tribunal Supremo, y donde vi que los tribunales que realmente funcionan son los que tienen pocas disidencias. Porque una disidencia constante, un disidente constante en una sala es una pesadilla. Pero entre nosotros, ¿cómo ves vos ese tema? Pero entre nosotros, ¿quién no recuerda los votos en disidencia en la Corte Suprema de Bofi Bollero, que fue un gran jurista? Y aquí de colmo. Pero, de colmo, obviamente. Pero digamos, las disidencias se dan o no se dan en base al caso. Acá lo importante como juez es el caso. Como hemos charlado en circunstancias anteriores a esta, el juez tiene que estudiar el caso y su cultura general, su cultura jurídica y su oficio de juez le tienen que permitir llegar al resultado justo de ese conflicto, de ese entuerto que es sometido a su judicatura. Luego, la doctrina, la jurisprudencia son elementos que tienen que servir para sostener la decisión justa del caso. El jurista, vos lo sos, por más cultura que tenga, por más experiencia que tenga, nunca va a poder abarcar toda la casuística, porque la realidad por definición es más rica. De modo tal que el rol que tiene la jurisprudencia, la doctrina, es sostener el oficio del juez. Y esto no releva a ningún juez del estudio de la causa, que tiene que ser un estudio pormenorizado, tiene que ser un estudio, muy objetivo. Y tenemos que tener cuidado del doctrinarismo. Es decir,
nosotros tenemos que referirnos a lo que el litigante nos propone, no a lo que no propone. Cuando uno quiere ser doctrina, hay que ir a la facultad, hay que ir a la cátedra, hay que ir a los congresos, a las jornadas. En los tribunales nosotros tenemos que resolver los casos. No es el lugar apropiado para las vanidades académicas. Hay fallos que uno ve, fallos de algún puntual tribunal, sobre todo hay uno en la provincia de Buenos Aires, no en La Plata, que uno ve que los fallos son escritos para el revista ley. Eso para mí es un error. Pero no sé, pero yo siempre desafío en esta sala que es emblemática, la sala A, donde estaban Borda, Llambías y Abeleira. A veces les digo a los más jóvenes, vayan a ver los protocolos. Y estamos hablando de gente que tenía una cultura jurídica impresionante. Y sin embargo los votos se ceñían exclusivamente a lo que era objeto de debate. Y era gente que podía hacer gala de cultura jurídica y repito, pero lo hacían en el ámbito donde lo tenían que hacer. Y esto lo tenemos que reivindicar. ¿Por qué? Porque si el juez se expide sobre temas que no están planteados ni propuestos, y estamos diciendo que la casuística es muy grande, y se definen sobre temas que nadie le planteó, puede suceder que un próximo caso, a las pocas semanas, meses, se le somete una cuestión que realmente esa definición desafortunada e innecesaria que se hizo lo condiciona luego para resolver con justicia el caso. Y esto como jueces tenemos que evitar. O te obliga a dar explicaciones. Entonces, como sea, por eso es lo que se llama siempre el oficio del juez. Como toda profesión tiene un oficio, como lo está el carpintero, como lo está el electricista, como el cirujano, cada uno tiene los oficios y las reglas del arte. Los jueces también, como los abogados, hay reglas del oficio y esto es importante que uno las adquiera. La Lex Arti, de los médicos que se conocen. Efectivamente. Para terminar, lo que vos decías estoy completamente de acuerdo. Doy unos talleres por el país, para varios poderes judiciales del interior, talleres de redacción de sentencias. Porque en general nadie enseña a hacer sentencias. Uno en tribunales entra y hace lo que ve. Si tiene suerte, algún juez, algún jefe que uno tuvo le enseñó algo, pero no se enseña sistemáticamente a hacer sentencias. Pero hay unos talleres. Y en esos talleres, una de las cosas que digo, que aconsejo, es hablar lo menos posible en la sentencia. Lo necesario para fundarla, pero no más. Porque uno suele tener como juez la experiencia de que cuando uno habla de más, unos meses después o unos años después le vienen a tocar el timbre para invocarle eso que dijo para un caso que nada tenía que ver con lo que uno planteó. Y ahí me acuerdo, y con esto voy cerrando antes de dejarte el saludo, me acuerdo el primer párrafo de una disidencia que hizo, casualmente una disidencia de esas que yo sacralizaba cuando era chico, una disidencia que hizo uno de mis maestros, Roberto Ernesto Greco, en esta Cámara, en un acuerdo plenario, en 1991, en el caso Flores contra Robasa. Y me la acuerdo exactamente como él la escribió. Y dijo así: se ha hablado mucho, demasiado. No puedo evitar el recuerdo de cierto personaje que, si de hablar se trataba, tanto le daba lo mismo hacerlo sobre la mayéutica socrática o la unamunesca cocotología, sobre el orteguiano raso vitalismo o sobre el uso del calefactor o la importancia del pingüino en la zona austral. Como diría Marco Risolía, ni mucho ni poco, lo bien y lo ajustado para que sea resuelta la causa. Esto es apasionante y lo más apasionante de todo esto es que nosotros tenemos que mantener viva la llama que nos llevó a trabajar en el sistema judicial. Esa chica o ese chico que a sus 17, 18 años entró a la facultad con ansia de aprender la ley, de conocer el derecho, de resolver los casos. Nosotros tenemos que renovar siempre nuestro entusiasmo, nuestra vocación, porque si hay alguien a quien no debemos traicionar es aquel chico, aquella chica de 17, 18 años que ese día decidió entrar en la facultad de Derecho, entrar en los tribunales y hacer esta maravillosa carrera, cuya misión ahora nosotros es delegar y legar ese entusiasmo a las generaciones que vienen. Ricardo, ha sido un verdadero placer que nos recibas en tu despacho, hablar con vos, tener este diálogo. Muchísimas gracias y obviamente hasta cualquier otro momento. Muchísimas gracias a ustedes.